Ahora presentar a un economista, ¿no? Vos decís, tenemos un economista acá y la gente se dice, cambio de canal, qué embole, ya estoy cansado, sí, hablan de economía, no sé qué. Pero ayer fue importante en el discurso de Macri, lo que se viene hablando últimamente, ayer el discurso claramente le metió presión al Congreso para que le aprueben la ley con la que él va a poder terminar de cerrar el acuerdo con los fondos buitres. Bueno, Gerardo de Santis es director del CIEPIC, que es el Centro de Investigación Económica de Política y... de política y de economía, política y comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, y le vamos a hacer un montón de preguntas. Intentamos, y Gerardo, y vamos a ser duros en esto, que nos baje esa tierra, un montón de cosas que generalmente escuchamos y no terminamos de entender, ¿no? Y la verdad somos un país que viene, el tema de la deuda externa siempre fue muy fuerte, es casi un temor grande que tenemos, y la mayoría no entendemos bien si el gobierno anterior nos decía que la había pagado. Después decían que no había que acordar, o sea que no la había pagado del todo. Ahora el que viene ahora dice que hay que pagar. Y todos decimos, todo es con nuestra plata, nosotros no sabemos bien qué hacemos. No, está bien que paguemos, está mal. ¿Dónde estamos parados, Gerardo? Sí, es un tema difícil de explicar y digamos, si uno tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, está claro que el proceso de endeudamiento en la Argentina ha sido traumático. Sí. La Argentina vivió más de 10 años en la década del 90 básicamente financiándose con endeudamiento. Sí. Eso llevó a la economía a una crisis terminal, la crisis del 2002. En ese momento la Argentina tenía atrasos de pago de deuda con los organismos multilaterales de crédito, le debía 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, le debía a los acreedores privados 80.000 millones de dólares, le debía al Club de París cerca de 10.000 millones de dólares. O sea, estaba en default prácticamente con todos. De ahí para acá se vino recomponiendo esa deuda, en donde se le canceló al Fondo Monetario Internacional, se recompuso los pagos con los organismos multilaterales. Después se hizo una negociación con los acreedores privados, esos 80.000 millones de dólares, donde primero acordó el 75%, después el 17%, y se llegó a acordar con el 92%. Bien. Quedaba pendiente... Eran esos que quedaban, que eran los famosos buitres, los más duros, los más difíciles de acordar. Son los que quieren acordar después que tienen una sentencia judicial favorable, no antes. No antes. Eso o sea, quieren acordar cuando les conviene, cuando tienen ellos la sartén por el mango. Digamos. Claro, exactamente. Y eso ocurrió en el 2014. Bien. O sea, los buitres lograron. Cuando Griesa falló para ellos, digamos. Y después la Cámara de Apelación de Estados Unidos convalidó el fallo de Griesa. Y después la Corte Suprema de Estados Unidos no tomó el caso, con lo cual lo convalidó. Claro. En ese momento, en el 2014, los buitres tenían una sentencia definitiva a favor de ellos. Ahí es cuando Kicillof se planta y decide no negociar o no pagar. En el 2014 la situación era bastante compleja porque existía la cláusula Rufo, aquella cláusula que establecía que el 92% que había aceptado, si Argentina le pagaba más a cualquiera de los que había quedado afuera, ese 92% de acreedores tenía derecho a cobrar lo mismo. Bien. Entonces, o sea que iban a venir a reclamar todos con los que ya se había acordado. Exactamente. Digamos. Entonces lo que quedó pendiente... ¿Eso es lo que se denominó la ley Cerrojo? Eso fue la cláusula Rufo, una cláusula que estaba establecida en los canjes del 2005 y el 2010. La ley Cerrojo es lo que se pide acá para poder... Es la ley que se aprobó internamente para no negociar con nadie si no es en los mismos términos que con el 92. Bien. Bueno, entonces, entrado el 2015, con una sentencia favorable, los fondos buitres hacen presión. Recordemos el caso de la fragata. Bueno, ahí es innumerable la cantidad de acciones que han... Llegamos ahora con un presidente que, digo, por prejuicios, va a proponer acordar. Hay una mediación, que es este hombre Pollack, y se llega a un acuerdo. ¿Y ahora? Se llega a un acuerdo. Primero con los buitres más moderados y ahora recientemente con los 4 fondos buitres más duros, el de Ponce Singer y otros 3. Que no es la máquina de coser de mi abuela, la Singer, digo por la duda, porque es el durísimo. Singer es el malo de la película. Exactamente, es el grupo especulativo más duro. En donde, bueno, se hace un reconocimiento de la deuda sobre estos sectores. Hasta acá el monto a desembolsar por la Argentina está en el orden de los 10.000 millones de dólares, los anteriores más estos actuales, y todavía faltan algunos acreedores, que faltan los bonistas italianos y otros bonistas europeos. Todo indicaría que la cifra total para el acuerdo general estaría en el orden de los 15.000 millones de dólares, para lo cual la Argentina emitiría un bono, porque hay que pagarles al contado. Claro. Un poco lo que uno puede ver es que evidentemente los buitres han... tenido un éxito. Ganaron, digamos, claramente ganaron. Exactamente, ganaron y están un poco festejando esta situación.
todo indicaría que serían 15.000 millones de dólares. Pero no va a pasar esto de que después vengan a reclamar con lo que ya se había acordado. Eso, Bueno, eso que está claro o a este gobierno no le importa tanto. Mirá. ¿Por qué manda ayer Macri a que saquen la ley Cerrojo? Mirá, es difícil saber lo que va a pasar. ¿Qué van a hacer el 90%? Y, La pregunta o que sea, hace- no hay una cláusula legal que diga que el 92% tiene derecho, porque Claro. venció en el 2014. Pero tampoco hay una que diga pero que no lo tampoco tiene. que hay una que no Claro. lo diga. O sea, pueden Sí. recurrir a la justicia y pueden encontrar un juez que diga, usted le pagó. Pensemos que por cada dólar, el acuerdo con los buitres implica pagarle $2,50. Sí. Mientras que en las reestructuraciones, por cada dólar, se le pagó 35, 40 centavos. Sí. O sea que la Claro, diferencia, que es hay muy importante. es muy Sí, importante. Es muy difícil, es muy difícil que no salte alguno. Te hago la última y abro el juego para que le pregunten todos. Llevámoslo a una cuestión más política, ¿no? Los números más o menos lo entendimos la situación. Ahora, políticamente, tener un gobierno que le dé prioridad a este tipo de acuerdos implica que la plata sale a otro lado. Uno tiene que elegir, dice, ¿no? Pagamos de acá. ¿De dónde va a salir? ¿En qué nos va a repercutir a nosotros de aquí al futuro? ¿De qué supuestamente nos estaba cuidando el gobierno anterior? ¿Y qué puede pasar ahora que decidimos pagar? Mira, en el corto plazo diría que si Argentina vuelve a los mercados, un poco sería un bálsamo, o sea, Bien. una situación más llevadera de la situación que estamos viviendo en Bien. este momento. Se nos abrirían créditos, digamos, Claro. nos podríamos volver a endeudar, que habría que hacerlo responsablemente, porque una de las cosas de las deudas anteriores era que Exactamente. uno se endeudaba para corrupción casi. Por eso, tomar deuda Sí. no es en sí mismo ni bueno ni malo. Depende de ¿Para qué qué vos y- hagas y con cuándo eso. y por Si qué? vos te endeudás para cuestiones estructurales, para mejorar tu industria, para mejorar tu inserción en el mundo vendiendo Sí. productos de mayor valor agregado, para obras de infraestructura, bueno, algo que después te posibilite tener capacidad de repago, Sí, bueno, no está esa mal. deuda está bien. Claro. Ahora, si vos te endeudás para que la economía funcione, Sí. ahí estás en Como problemas. pasaba anteriormente. Como pasó en los 90, claramente, que cuando se cortó el financiamiento, bueno, la economía argentina se Se desplomó. acabó la fiesta, Claro, dijeron, sí. nadie sabía quién tenía que limpiar los restos, ¿no? Después de esa fiesta en la que lamentablemente, no, por acción o omisión participamos todos, digamos, no hay que hacerse un poco los tontos, que en los 90 la mayoría estuvimos Y bueno, en esa. recordemos que Ahora, la elección digo, del- se podría hacer, digo, Macri tiene como una opción superadora, cuando se lo acusa de menemismo recargado, el tipo podría ser un menemismo responsable, si se quiere. Bueno, ¿no? ponele. Ahí lo que habría que discutir es si el proyecto de largo plazo de ese Sí. país es consistente con los 42 millones de habitantes que tenemos en la Claro. Argentina. O sea, a mí me parece que la Argentina tiene una relación entre recursos naturales y población que si apuesta solo al modelo primario exportador, Sí. bueno, las posibilidades de inclusión de todos están difíciles. No somos como Australia, que la relación entre recursos naturales y población es mucho más favorable, entonces vos un país primario y de Sí. servicios da cabida a los 25 millones que son los australianos. Claro. Acá tenemos 42 millones con una situación de recursos Sí. naturales menor que El la australiana. famoso que cierren los números con todos Claro, adentro, ¿no? claro, Acá eso claro. es más difícil porque somos Acá un hay que poco la más. industria tiene que participar. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelva eso? Porque las medidas hasta acá tomadas están convalidando el modelo primario, digamos, la devaluación y la quita de retenciones básicamente han favorecido a los sectores primarios exportadores, agropecuario, minero, petrolero, bueno. Bien. Entonces, hay que ver qué pasa con la industria. Si la industria no sale de alguna manera beneficiada, bueno, podemos tener problemas. Gastón. Gerardo, dos preguntas. La primera es si con este pago de 15.000 millones de dólares nosotros cerramos todo tipo de deuda con esa gente o estamos pagando los intereses solamente. No, es toda la deuda. Claro. Toda la deuda. 15.000 incluye toda la deuda, sí. Y respecto a lo que decías recién de que los 90 ha sido la fiesta del endeudamiento, ¿no le parece que la década ganada, la que acaba de terminar, fue la fiesta de la impresora e igualmente nos terminamos endeudando a futuro? Bueno, sí, te referís a la emisión para el financiamiento del déficit. Digamos, uno puede ver las dos partes. Está claro que a nivel de endeudamiento externo la Argentina en los 12 años anteriores se desendeudó. Cuando uno mira la economía argentina en su conjunto, el Estado nacional, los estados provinciales, el sector privado empresario y el sector privado familias, el nivel de endeudamiento de la Argentina es muy bajo, Bien. muy bajo. Y entonces, pero claro, eso no nos tiene que llevar a que la solución sea endeudemos a De todos vuelta, los de sectores. vuelta, claro. Bueno, uno tiene que ver de qué manera lleva adelante un proceso de consolidación de sectores productivos, bueno, que dé cabida laboral a todos los argentinos. Entonces, está claro que también ha habido cierto perjuicio por el déficit fiscal financiado con emisión durante el periodo pasado, pero no en la magnitud que
se lo plantea o se lo reconoce mediáticamente. Y en definitiva, fijémonos que la situación actual, con niveles de inflación más altos que el año pasado, se están haciendo con un periodo de contracción monetaria. Sí. O sea, esa cuestión de que emitir es igual a inflación, No depende, sé. depende. Cada vez son más las variables aparte, ¿no? Por eso depende. Me gusta porque los economistas son un poco también como no sé, como los pronosticadores del clima. Decimos todo y no decimos Claro, nada. no, pero aparte tienen, viste, dan pronósticos. Y a la vez hay tantas variables que no quiere decir que alguien no sepa cuando Mirá, cuando cosa- no se acierta, ¿no? Porque en general siempre los consultamos para ver qué va a pasar. Claro. Y la verdad que no es tan Que hagan fácil, ¿no? futurología. Porque Yo- nada más volátil que la guita. Sí, es Digamos, no sé, que puede moverse todo el tiempo. Digamos, con el tema de la inflación y la emisión, hay que tener presente que en la Argentina en el 2007 tenía superávit fiscal Sí. y la inflación se empinó a 25% anual. Claro. Y había superávit fiscal. O sea, en la inflación argentina hay múltiples causas. Bien. La cuestión es no quedarse con una y poner todos los cañones ahí, porque si la causa viene por otro lado, bueno, no le vamos a estar invocando a la Gerardo, a cuestión. mí lo que me da intriga un poco es el tema del pago, digo, porque tal vez uno habla de grandes cantidades de dinero, me estás diciendo 15.000 millones de dólares, uno no tiene conciencia de lo que es ese dinero. Sí, no te lo en la imaginas mesa, todavía, digamos, no no. aparece acá No, en el no, maletín gigante. no es así. Digo, ¿de dónde sale cómo es el tema del bono, que es un papel que dice vale por 15.000 millones? O sea, ¿cómo es el tema de la plata? ¿Cómo ¿Dónde se se hace saca? efectivo el pago, ¿Cómo no? quedamos? Bueno, el acuerdo prevé el pago contado con los buitres. O sea, la que hay que Argentina- llevar del tesoro, digamos. No, la Argentina emitiría un bono, Bono. a colocar en el Sí. sistema financiero internacional por 15.000 millones de dólares. Se haría de efectivo con ese bono y el misterio es a qué tasa se va a endeudar. Para Esa pagar es una... ¿Cuánto los terminaremos pagando después? Claro, O sea, para ver cuánto vamos a terminar pagando Claro, por esos por esos 15.000. 15.000. Esa es una cuestión clave, ¿no? ¿Cuánto va a pagar Argentina de tasa? Es un misterio a esta altura. Se especula entre el 7, el 10. ¿Con quién nos endeudamos? ¿Con ese bono? ¿A quién se lo damos? No, Porque, es que o sea, todavía no se dejamos sabe. de deberle a 15 tipos, pero vamos a pasar a deberle a uno solo, esos 15.000. A varios bancos internacionales. Sí. No, y Varios aparte bancos después se lo empiezan a revender entre ellos. Ahí es donde se empieza a especular. Ese es el problema cuando entras en la famosa bicicleta financiera. Porque obviamente la gente que especula con eso no le importa si a nosotros nos va bien o mal. Claro. O sea, solamente cuidan su bolsillo y ahí es donde está difícil. Ahí es donde vos decís, bueno, nuestros gobernantes deberían cuidarnos, Bueno, que es pero- la que creíamos quizás con el gobierno anterior, donde acá se cuesta más verlo, ¿no? Porque pareciera, pero que hay que tener en cuenta. Fíjate, digamos. Pato, que el comportamiento más especulativo en Estados Unidos es sancionado. O sea, Claro. las leyes internas de Estados Unidos establecen que... Sí, lo que pasa es que los países del primer mundo lo que ellos no pueden hacer adentro lo hacen con los países de afuera. dejan que afuera pase. Entonces ahí es donde Es muy nosotros desi- perdemos. Es Claro. muy desigual la relación. Si Y encima nosotros dejamos que pase todo, acá adentro, afuera. Claro, entonces es muy dejamos difícil. nosotros. Claro, Permisivos a full. es muy Y difícil. Una más, ¿cuánta plata tenemos en las reservas hoy? ¿Cuánta plata hay Y en está el- un poco más de 28.000 millones de dólares. Hubo una cierta recomposición con el endeudamiento que se tomó Bien. y la situación está un poquito complicada. Bueno, el dólar ha seguido aumentando en este ¿Está último liquidando el mes. campo lo que prometió? Menos de lo acordado. Menos Estaba de en lo 400 millones diarios y Mirá estuvo en vos. 200, 250. Sí, Lo por vamos, eso. sí, pero decía, lo vamos a llamar seguido a Gerardo, porque claramente Sí. me gusta, se entiende. Está. Lo que no sé si después esto lleva a la economía familiar. Por ejemplo, su mujer, no sé, estará casado, ¿no? Sí, estamos casados. Lo caga pedos igual que a todos, digamos, no cuida la plata, o sea, porque ¿Quién cuida la guita vos ahí? en lo macro, ¿no? Capaz que está todo bien, pero capaz que en lo micro es difícil. ¿Sirve el economista en el hogar o más o menos? Mirá, yo en casa me encargo de todas las compras. Ah, Muy muy bien. bien. No hay Claro. chance de que se queden con un vuelto. No. No guardan un billete ahí. No, los bonos se los guarda tu mujer. Papá, me das plata, ¿qué querés comprar? Yo voy, te dice. Claro. El reparto es así, el home Sí. banking de mis cuentas lo maneja Lo maneja ella, bien. Pero las compras normales, Diarias. habituales, las hago yo conozco Sí. todos los precios. Aparte es jodido porque tu mujer, si vos haces mal las cuentas, te mete la laser rojo y por un rato, No hay más, nada, no hay ¿no? más, Por se un acabó. rato se complica. Un aplauso para Gerardo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.